¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de 930 AM Radio Costa Rica? Soy el Life Coach José Antonio Tabora con este nuevo programa Oficina Jurídica Virtual, donde estaremos tratando temas de interés de toda la sociedad costarricense, entrevistas, comentarios acerca de situaciones que estamos viviendo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, hora Centroamérica, Oficina Jurídica Virtual con temas de actualidad socioeconómica de Costa Rica y el mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Life Coach José Antonio Tabora desde las instalaciones de Radio 930 AM Radio Costa Rica en mi programa matutino Oficina Jurídica Virtual. Bueno, y hoy es un día muy privilegiado para todos porque tengo una invitada muy especial en este programa. Se trata de una señora que tiene como formación académica Universidad Latina de Costa Rica, licenciada en Administración de de Empresas con énfasis en mercadeo, bachiller en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo, Universidad de Ciencia y Tecnología ULACIT, egresada de bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en recursos humanos, estudios avanzados en licenciatura en comportamiento organización. Doña Katia es consultora para organismos internacionales y locales en pymes, en desarrollo, y también ha trabajado en empresas en el área de recursos humanos, gerencia de proyectos, mercadeo, desarrollo organizacional, entre otras. Ella es doña Katia Cambronero, diputada de la República. En pocos días va a ser juramentada para que empiece a ejercer en este nuevo staff de gobernantes, diputados, viceministros, vicepresidenta y presidencia de la República. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, don José Antonio, muchísimas gracias por el espacio y mucho gusto de estar aquí con usted y poder compartir un poco de esta experiencia. De verdad le agradezco muchísimo la invitación. Bueno, todo Costa Rica nos está escuchando y viendo a través de las plataformas de 930M Radio Costa Rica, y bueno, quiero entrar de lleno a las preguntas, ¿verdad? Estábamos hablando tras bambalinas que ahorita estamos como a punto de decidir quién va a ser el nuevo presidente de la República, que venimos a una segunda ronda, pero también que es un poco difícil, ¿verdad?, para mucha gente tener que tomar una decisión cuando hay solamente dos opciones, después de que habían 26 opciones, ¿verdad? De dos opciones, escoger al nuevo presidente de la República. Si bien es cierto, el voto es secreto, ¿verdad?, pero un voto tan importante como el doña Katia Cambronero, es importante escuchar qué tiene que decir ella acerca del nuevo presidente de la República. Bueno, sin duda, de nuevo volvemos a una elección compleja para los costarricenses entre dos alternativas que no son las mejores desde mi perspectiva, ¿verdad? Por supuesto que habrá gente que piense diferente y eso es parte de un sistema democrático. De nuevo volvemos a una elección donde no sabemos cuál va a ser el detonante. Sin duda, don José Antonio, lo más importante es salir a votar, ¿verdad? O sea, creo que el gran problema de lo que está pasando en el país y de esta falta de decisión de las mejores, entre las mejores alternativas, para mí la mejor alternativa se quedó ¿verdad? El 6 de febrero, que era la alternativa con Eliezer Feinstein, pero en este momento lo importante es salir a votar. El problema del abstencionismo es un problema serio, ¿verdad? Porque limita muchísimo más todavía las posibilidades, la gente no participa de este proceso electoral y eso es complicado. Sin duda lo más importante es elegir entre gente que realmente tenga equipo, ¿verdad? Gente que sea cohesiva.
Gobernar no es fácil, o sea, salir a generar política pública y proyectos desde una visión política no es un tema sencillo si usted no tiene un buen equipo de trabajo. O sea, usted puede ser la persona más inteligente, haber pasado por los mejores puestos, pero si usted realmente no tiene un equipo de trabajo que le soporte, el proceso de gobernar puede ser realmente complejo, ¿verdad? Porque entonces se queda en una idea y no necesariamente. Bueno, y usted como experto de vida sabe que no solamente es tener la idea, sino poderla ejecutar. Entonces, en ese sentido, yo creo que nos va a tocar a todos los costarricenses meditar realmente quiénes están detrás, ¿verdad? Cuál es el equipo que tiene la gente y tomar pues la decisión que consideremos sea más conveniente desde nuestra perspectiva. Pero sin duda lo más importante es salir y ejercer nuestra responsabilidad ciudadana. Sí, cuando estamos hablando de un diputado nuevo, un staff nuevo, un partido nuevo que viene a ser parte importantísima de Costa Rica, puesto que son ideas frescas, ¿verdad? El discernimiento es indispensable para la toma de decisiones. ¿Cómo se prepara usted en sus primeros 100 días como diputada de la República? Bueno, nosotros venimos en un proceso de preparación desde hace más de 2 años, ¿verdad? Lo arrancamos participando en un proceso de análisis ideológico en el partido, donde generamos una serie de propuestas desde nuestro pensamiento y nuestra filosofía partidaria. Todas las personas que fueron elegidas participaron de ese proceso, entonces nosotros ya, pues junto con Eli, que ha venido liderando, ¿verdad? Desde su posición, hemos venido participando de ese análisis de la realidad y de la problemática nacional. Y por supuesto que en este tiempo estamos preparando las personas que nos acompañarán en los despachos, que no es una tarea sencilla, hay que tener muchísimo cuidado también, ¿verdad? De quién va a estar con uno en todo este proceso, porque como te decía, solo no se puede. Y puliendo los proyectos de ley que presentaremos durante el primer año. Ya nosotros en el plan de gobierno está bastante claro cuáles son los temas fundamentales a los que hay que apostarle para cambiar un poco de la realidad nacional, pero necesitamos acotar, ¿verdad?, qué es lo que vamos a presentar el primero, segundo y tercer año y cuarto año de legislatura, de tal forma que realmente vayamos muchísimo más aterrizado y más dispuesto a la acción. Hay mucho que aprender, don José Antonio, hay todo un tema del reglamento legislativo que pues no es solamente leerlo, ¿verdad? La práctica le dice a uno también cómo manejarlo. El proceso legislativo no es un proceso sencillo, es muy estructurado, es muy serio, es muy formal, es muy determinado por tiempos, entonces son cosas que hay que aprender muy bien a cómo manejar. Y el otro gran tema que ahora yo le comentaba, pues yo soy una convencida que Costa Rica tiene un exceso de leyes, ¿verdad? Entonces hay que comenzar a trabajar muchísimo en términos de hacer una reingeniería en aquellas leyes que realmente nos está doliendo a nosotros como costarricenses, como consumidores, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está doliendo para que realmente esas políticas pasen a ser unas políticas más dirigidas y más orientadas al ciudadano y no necesariamente orientadas a satisfacer a ciertos sectores de la sociedad, porque eso realmente genera muchísimo desequilibrio y nos tiene de alguna forma como nos tiene, ¿verdad? Claro. A muchos pagando un montón y a pocos casi no pagando nada, no solamente en materia tributaria, sino en costo de vida, que para mí, y es una de los grandes temas que discutimos ahorita en las reuniones que estamos sosteniendo de planificación, es cómo tratamos de aliviar la carga y el costo de vida de los costarricenses. O sea, eso es urgente, eso se necesita ya. Y luego cómo disminuimos también los costos de producción de las empresas, ¿verdad? Que también es muy alto. Esos son para nosotros y obviamente todo el proceso de reforma del Estado para tener un Estado eficiente, que eso lo queremos todos. Esos son sin duda los 3 temas más importantes, pero los 2 que nos acotan es cómo hacemos para que la gente pueda vivir mejor en este país y cómo hacemos para que las empresas tengan mejores posibilidades de producción y por lo tanto pueda generar más empleo. Doña Katia, hay un sector muy vulnerable que son el sector de los privados de libertad,
Yo represento a la Asociación de Privados de Libertad y sus familiares como comunicador, director de prensa de esta asociación. Ayer hubo una conferencia de prensa en Huachipelín de Escazú, en Última Park 2, en el restaurante Ripario, para hablar de las situaciones que están viviendo los presos. Hay una huelga en este momento en el Centro Penitenciario La Reforma y esto tiene varios complejos de cárceles, ¿verdad? Sí. La gente está pasando por situaciones muy duras y de repente cuando 100 personas se ponen en huelga, siguen otras 100 más, 100 más, 100 más y ya hay más de 1000 personas en huelga, tienen alrededor de 7 días de no comer. Por ahí dicen que una persona comió y entonces mataron a esta persona por haber comido. Y usted sabe que hay diabéticos, hay personas enfermas, vulnerables dentro de las cárceles, ¿verdad? Hemos visto que no hay visita conyugal. La ministra de Justicia dio una regla, una ley, o más bien acotó que en 10 días sí iban a haber visitas conyugales, pero tenían alrededor de 2 años, ¿verdad?, de no tocar a sus familias, no ver a sus familias. ¿Qué vamos a hacer con esta población tan vulnerable, verdad? Que es gente importante porque existen cárceles en todos los lugares de este país, hay una cárcel, ¿verdad? Y están sobrepobladas. Usted como diputada, ¿qué podría aportar a estas poblaciones que están siendo maltratadas por muchas situaciones que ellos viven dentro de las cárceles? Sí, esto es un tema, ¿verdad, don José Antonio?, muy complejo y es un tema de defensa de los derechos humanos también. Las personas, independientemente de lo que hayan hecho, si vas a un sistema carcelario, tenés que tener las condiciones mínimas para vivir como un ser humano dignamente. Creo que el tema de las cárceles, el hacinamiento y las condiciones en las cuales están las personas es un tema que compete al país. A mucha gente no le gusta hablar del tema, ¿verdad? O sea, y uno lo entiende porque, pues bueno, hay gente, mucha que está ahí porque tiene que descontar una pena por un hecho que socialmente no ha sido bien recibido. Pero sin duda sí hay un tema de derechos humanos que hay que cumplir. O sea, en ese sentido tendré toda la disposición de apoyar para que las condiciones mejoren y sabemos que hay condiciones en algunas cárceles que son realmente deprimentes y no está bien, porque entonces lo que hacemos es tener a la gente en un sistema que no rehabilita, sino que más bien lo que hace es que la gente salga todavía muchísimo más molesta con la sociedad y eso no, y eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Pueden haber muchísimas alternativas también para que ellos se sientan productivos dentro de las cárceles y que realmente el sentirse productivos logre reincorporarse al sistema social, ¿verdad? Que eso es muy complejo y las personas que salen del sistema penitenciario muchas veces vuelven a delinquir porque conocen el sistema y no necesariamente el sistema social. Y de verdad que nosotros como país no tenemos una estrategia muy clara en el abordaje del sistema. Y yo creo que sí, la gente tiene que tener las condiciones básicas, lo creo como respetuosa de los derechos humanos, pero también creo que tiene necesariamente el Estado que pensar cómo hacer para que esta gente se pueda reincorporar de una forma más favorable a la sociedad. Pero sin duda abierta a escuchar, ¿verdad?, qué es lo que hay, los planteamientos para mejorar estas condiciones, sobre todo a nivel de sus derechos como seres humanos. Sí, vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos vamos a preguntarle a doña Katia Cambronero, diputada de la República, nueva diputada, qué vamos a hacer con las famosas pensiones alimenticias. Pero nosotros también necesitamos recibir. Usted no puede dar lo que usted no tiene. Usted no puede dar si usted no recibe primero. Usted para poder dar, usted tiene que recibir. Y es bueno sentarse a escuchar lo que otros tienen que decirte. Lo que Dios usa a otros para que usted reciba y de ahí viene la estabilidad que usted necesita para que usted no ande así, para allá, para acá, para allá, para acá.
Bien, estamos en el nuevo y la nueva entrevista que estoy haciendo para Katia Cambronero, diputada de la República. En pocos días ella va a estar entrando al staff de diputados de la Asamblea Legislativa y le preguntaba a ella sobre la pensión alimenticia, ¿verdad? Por ahí escuché, doña Katia, una persona que me decía que por qué la pensión alimenticia iba solamente para el hombre y no también para la mujer, y que debería de ser el 50% hombre y 50% mujer, porque el hijo era de los dos, ¿verdad? También escuché a un diputado decir que ya la mujer se quedaba en la casa, siendo administradora del hogar, criando a los hijos, pero hay muchas madres que también trabajan y tienen pensión. ¿Qué opina usted? ¿Qué podríamos mejorarle a la pensión alimenticia? Yo creo que lo que podríamos mejorar, don José Antonio, no sé si me salgo del tema, es que realmente seamos responsables con la paternidad y la maternidad. Yo creo que eso es uno de los primeros elementos desde la concepción, ¿verdad? De ser mamá o papá, de la responsabilidad que eso conlleva. ¿Qué le puedo decir? Yo soy madre soltera, ¿verdad? Tengo dos hijos. Mi hijo mayor, básicamente, la responsabilidad fue absolutamente mía de la crianza, de la manutención. ¿Nunca tuvo pensión? No tuvo pensión porque era súper complejo el proceso con el papá y yo decidí no pelear más y básicamente hacerme yo el responsable de mi hijo, cosa que no está bien. Eso no es un proceso sano de responsabilidad de paternidad. Y con mi hija, pues bueno, tuve su papá siempre ha sido una persona responsable y nos dividimos 50-50 la responsabilidad de la manutención de mi hija. Entonces, como usted ve, don José Antonio, yo tengo experiencia, lo hablo desde la vivencia. Me parece, lo que ocurre en este tema es que muchas mujeres, yo porque he sido profesional y me dediqué a trabajar fuera de la casa, pero lo que ocurre con este tema es que muchas mujeres deciden asumir la responsabilidad del cuidado, ¿verdad?, de sus hijos y del hogar en un 100%. Y eso tiene un costo, y eso también es un tema que se habla en la pareja y se decide en la pareja y se asume esa responsabilidad. Entonces, si una mujer decide, o un hombre puede ser, porque también conozco hombres que deciden estar en la casa cuidando a sus hijos y sus esposas son las que trabajan, pero eso es lo que hace la diferencia, básicamente cuando hay un tema de pensión alimenticia. Y eso se tiene que entender y se tiene que hablar, y por eso a veces la gente dice, es que todo es para la mujer. Lo que ocurre, y eso no lo digo yo porque me lo invento, ¿verdad? Las estadísticas establecen que más del 90% del cuidado de los hijos están en la responsabilidad de mujeres. Y aquí hablo de mujeres, hablo desde la mamá, la tía, la abuela, ¿verdad? Entonces, por eso se siente a veces que es que le damos todo a la mujer y que la pensión es de la mujer. Y el otro tema, don José Antonio, es que la pensión no es de la mujer en muchos casos. Yo también conozco de casos donde es muy complejo, pero no es de todo de la mujer, es de los hijos, ¿verdad? Y que sí es difícil porque cuando se divide una familia, pues entonces la otra persona tiene que buscar dónde irse, tiene que mantenerse él mismo, pero también hay que seguir asumiendo la responsabilidad por los hijos. Y en Costa Rica más del 50% de los casos de los hogares son de mujeres jefas de hogar. Hay hombres muy responsables, creo que por dicha en los últimos años uno ve que los jóvenes son más responsables en el tema de la paternidad, pero también hay hombres que no han asumido la paternidad como una responsabilidad y como un rol económico. O sea, porque con 20,000 colones no es suficiente, ¿verdad? Y eso es en la parte económica. Hablo también de todo el tema de valores, todo el tema de educación, que de alguna forma se abandona por parte de la gente y cree que dando solo lo económico resuelve el tema de la paternidad. Y hablo más del tema de hombre porque es que estadísticamente así es, ¿verdad? No es un tema de prejuicio, sino es que las estadísticas nos dicen que son las mujeres las que llevan la responsabilidad del cuidado de los hijos. Imagínense que las mujeres en promedio invierten de 12 a 14 horas al día de trabajo. Y eso porque tienen que asumir la responsabilidad del cuidado y las responsabilidades domésticas versus 6 horas que dedica el hombre. Entonces sí nos falta todavía mucho
como sociedad de equilibrar las cargas. Yo creo en un equilibrio, ¿verdad? Me parece a mí que lo que hay que hacer es equilibrar. Si la pareja en su momento tomó la decisión de que la mujer estuviera en la casa, o el hombre de nuevo, porque ya hay casos, en muchos casos así, entonces se sabe que en un proceso de separación esa persona va a necesitar algún ingreso, es que es lógico, ¿verdad? No come del aire, o sea, entonces o se negocia si por un periodo de tiempo va a tener que buscar o incorporarse laboralmente porque no se puede asumir. Lo cierto es que todavía es un tema donde la mujer es mucho más propensa. Tampoco no estoy de acuerdo en las pensiones injustas, ¿verdad? Eso no, para nada está bien y creo que eso es un tema de defensa que el hombre tiene que trabajar, o la persona que está ante una pensión que es injusta o desequilibrada, porque pues la gente también tiene que seguir viviendo. Entonces, en ese sentido, don José Antonio, yo considero que desde una perspectiva de género, la mujer es la más propensa y por supuesto creo entonces que desde esa perspectiva la ley tiene que cubrirla un poquitito más. Sí, muy bien. Hablemos un poco de la seguridad ciudadana, que es un tema que siempre hay que mencionarlo, ¿verdad? Porque la situación del país amerita mencionar cómo es que estamos viviendo una época de mucho robo, asaltos, problemas con gente que viene a hacer daño, gente que les ponen cárcel y a los 2 días, 3 ya están fuera otra vez. Y es una situación que preocupa a toda la población costarricense, no solamente en San José, sino en muchas partes del país. ¿Qué vamos a aportarle a la seguridad en Costa Rica? El tema de seguridad hay que verlo desde dos perspectivas, perdón. Una que tiene que ver con esta parte que es un poco más represiva, ¿verdad? De control policial, de combatir la delincuencia, y obviamente eso significa tener un sistema judicial más robusto. Hay muchísima impunidad, eso sin duda tiene que cambiar. Nosotros vamos a tener que exigir y de alguna forma aportar y que el Poder Judicial realmente se ha medido con indicadores que nos permitan estar más tranquilos, o sea, en términos de que haya justicia ciudadana. Pero este tema es mucho más profundo que eso, y esto obedece a que como sociedad ya nos ha rebalsado algunos elementos fundamentales: la falta de educación por parte de nuestros jóvenes, la falta de oportunidades laborales en muchísimos lugares, la desigualdad y el poco acceso que tienen muchas poblaciones a empleos dignos. Yo por fortuna he tenido mucho contacto con la costa Pacífico Central por el trabajo que hago a nivel de consultoría, y realmente es muy deprimente saber que a menos de 100 kilómetros nosotros tenemos una Costa Rica totalmente diferente, José Antonio, donde la gente no tiene oportunidades, simplemente no tiene trabajo, no tiene qué hacer. Y que la única alternativa es sucumbir al narcotráfico. Entonces, porque la gente necesita comer, es que no es un tema de que si quiero o no, es un tema es que no tengo que comer, no tengo cómo pagar una casa, no tengo cómo pagar un recibo. Y también lo otro es cuando usted ve tantos jóvenes que salen del sistema de educación. Entonces, mejorar un sistema de prevención a partir de realmente hacer que nuestros jóvenes vuelvan a las aulas, ¿verdad? Porque no puede ser posible que de 100 jóvenes que ingresen a secundaria solo salgan 50. Eso es de terror. ¿Qué hacemos con los otros 50 que se fueron del sistema educativo? Pareciera que la gente eso lo ve como normal, y eso no es normal. Porque en la medida que nosotros le demos a los jóvenes posibilidad de educación, eso va a significar posibilidades de colocarse en el mercado laboral, y por lo tanto no ver la delincuencia como una alternativa. Uno de los temas fundamentales para mí es el tema de pobreza urbana. Cuando yo hablo de pobreza urbana, son todos estos barrios, ¿verdad?, que tenemos en el gran área metropolitana, donde lo fundamental, o sea, no hay, toda pobreza es terrible, no quiero que se malinterpreten mis palabras, pero la pobreza urbana tiene asociado algunos elementos muy diferentes a la pobreza rural, y es que en la pobreza urbana usted está hacinado, ¿verdad?, y por lo tanto hay más posibilidad del uso de drogas, del tráfico de blancas, de prostitución de menores,
y eso es el hervidero de la delincuencia, ¿verdad? A nivel por lo menos del GAM. Y ahí necesitamos trabajar con el tema de educación y con el tema de vivienda. Uno de los elementos y uno de los ejes que tenemos nosotros en nuestro despacho es poder realmente hacer que la gente tenga acceso a vivienda. Porque cuando nosotros comenzamos a dignificar a las personas, a tener lo básico que tiene que tener un ser humano, que es vivienda digna, servicios fundamentales y educación, la gente comienza a cambiar su rol. Y cuando rompemos ese círculo, rompemos también el círculo de la violencia. La pobreza está muy asociada al tema de inseguridad porque es ahí por donde entra el narcotráfico, por ahí entran las bandas de delincuencia organizada. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Está clarísimo que esto no es un proceso de corto plazo, es de largo plazo, pero como país hemos perdido esa perspectiva, ¿verdad? Y nos hemos abocado mucho al tema más represivo, pero ¿qué estamos haciendo realmente en el tema preventivo? ¿Qué estamos haciendo? Mi gran preocupación, y es para mí el centro y la razón por la que yo decidí involucrarme en el tema político, es los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué está haciendo este país con los jóvenes? A mí me da mucha tristeza saber que Costa Rica es el país número 1 en desempleo de jóvenes, según la OCDE. O sea, a mí se me cae la cara de vergüenza con los jóvenes de Costa Rica, de saber el país que le estamos entregando. Ese no fue el país que usted tuvo ni el que yo tuve, por eso es que estamos aquí sentados. Y tenemos que devolverle esa condición a los jóvenes. Entonces, para mí, el tema de inseguridad básicamente tiene que pasar. Necesitamos hacer más profesional a nuestro cuerpo policial, y eso es otro tema súper importante, y es dignificar la función del policía. No puede ser, yo no sé si usted ha tenido oportunidad, don José Antonio, y a mí me gustaría que la gente que nos escuche lo pueda hacer, visitar las delegaciones policiales de este país. Muchas todavía son simplemente un espanto para poder hacer cualquier función. O sea, si nosotros no dignificamos a nuestros policías, que nos cuidan a nosotros las espaldas, ¿verdad? Que nos protegen, ¿cómo pretendemos entonces hacer que ellos realmente quieran poner el pecho y recibir? Porque literalmente así es, ellos reciben las balas por nosotros si ni siquiera le damos las condiciones justas. Ese es un gran tema que hay que trabajar en la dignificación del cuerpo policial, en que tengan las condiciones adecuadas, los recursos apropiados, instrumento y tecnología de primera para que pueda combatir la inseguridad que en este momento tiene el país, y sobre todo en la parte preventiva, cómo logramos que los jóvenes se reincorporen al mercado laboral y sobre todo al sistema de educación. Sí, bien, vamos a hacer una nueva pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre la pandemia y el código QR. Ya regresamos. Diga, hoy voy a lograr los sueños y los anhelos del corazón. Diga, lo que me propongo, voy a lograrlo a través de las metas establecidas. Diga, hoy voy a ponerme metas y voy a lograr lo que me propongo. Diga, voy a lograr metas cortas y estas metas cortas me van a llevar al tiempo perfecto. Porque lo que antes no pude hacer, diga, ahora sí lo voy a poder hacer. Diga, sí lo voy a lograr. Diga, estoy listo para ver mi victoria. Diga, yo arrebato mi victoria y veré en mí los milagros creativos. Diga, veré en mí mi victoria. Me voy a levantar y voy a diseñar mi vida para que venga el éxito en mí. Diga, estoy diseñado para ser exitoso. Bien, estamos en el siguiente bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el motivador de vida, José Antonio Tabora Wilson, y es que estamos hablando con la nueva diputada del staff de esta nuevos 4 años, nueva temporada de la Asamblea Legislativa, doña Katia Cambronero, y tras bambalinas veníamos hablando de estos temas tan importantes, pero no es menos importante el código QR y la pandemia. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se ha venido llevando esta situación del QR? Que en muchos lugares no dejan entrar a la gente, en otros sí dejan entrar, en otros te piden la tarjeta de vacunas, en otros se hacen los desentendidos, entonces uno ya no sabe en qué
parar en este momento, ¿verdad? Unos andamos preparados con las vacunas, otros dicen que no se quieren vacunar. Yo tuve hace 2 días aquí la entrevista de un doctor que dijo que él iba en contra de las vacunas, están haciendo manifestaciones porque dicen que los están obligando. ¿Qué piensa usted como diputada de este país? Bueno, yo pienso que Costa Rica ha tenido un esquema de vacunación completo y eso nos ha generado resultados muy positivos. Yo creo en la vacunación, me parece que es un tema de responsabilidad conmigo y con los otros. También respeto a quien no lo haga, o sea, no podría yo juzgar. Nosotros creemos en la libertad, don José Antonio, y desde si la gente no quiere, que no se vacune, y si la gente quiere que se vacune. Creo que nada es obligatorio. Creo que la gente culturalmente en Costa Rica lo va a hacer. Si uno ve y aquí me voy a las estadísticas, ¿verdad? Más del 85% de la gente, perdón, 80% de la gente se ha vacunado. Eso es súper bueno. Yo sí me vacuné. Yo también, yo ya tengo 2 dosis, todavía no he Falta podido. la tercera. Falta la sí, tercera. Hay que esperar 6 meses para poderse vacunar la tercera. Yo creo que no es... a ver, yo soy del criterio que lo que no me mata me alimenta, ¿verdad? Entonces, si desde pequeña he estado en un sistema de vacunación que ha sido muy positivo para el país, ¿por qué no lo voy a seguir haciendo? Esa es mi perspectiva. También creo que si un empresario quiere pedir el código QR, tiene toda la libertad, es un negocio para hacerlo. Y también si quiere pedir la tarjeta de vacunación, pues que la pida, ¿verdad? Yo decidiré si entro o no entro. También es un criterio de por qué yo tengo que imponer mi criterio sobre los demás, ¿ok? Hay un tema de salud pública que sí es importante y que nosotros tenemos que asumir como responsabilidad y sobre todo tenemos que asumirla con las poblaciones más vulnerables y por lo tanto, de nuevo, Costa Rica siempre ha sido un país donde los sistemas de vacunación han funcionado, porque tiene que ser una excepción el tema de la vacuna contra el COVID. Entonces, desde ese análisis, creo que es responsable vacunarse, ¿verdad? Que la gente tenga su esquema de vacunación. Y, pues, bueno, en el tema de la solicitud de requisitos de ingreso, de nuevo, es el sector privado, ¿verdad? Su local y ellos definirán qué es lo más conveniente para ellos. Y nosotros respetaremos ese criterio. Creo que ha ido cambiando mucho ya el tema de la pandemia, afortunadamente, pues bueno, siguen los contagios, pero mucho más controlados y gracias a Dios que pues ya el nivel de muertes ha disminuido significativamente y eso tiene que ver porque la gente se ha vacunado, ¿verdad? ¿Usted conoce algún pariente, amigo, familiar, vecino que haya muerto de COVID? Sí, yo creo que a todos nos pegó alguien, ¿verdad? Y sí es doloroso. Entonces, sí, yo creo que todos en el país hemos sufrido alguna pérdida relacionada con el COVID. Eso va a ser históricamente para nosotros un antes y un después. Y vamos a recordar eso, pero hay que hacerlo. Yo desde mi responsabilidad lo cumplo. Y por fortuna, nuestra cultura ha sido esa. Entonces, mucha gente lo ha hecho. Y los otros, pues bueno, tendrán derecho a manifestarse, ¿verdad? Como todo el mundo. Lo que no tienen derecho es ir a manifestarse a un hospital, que desde mi perspectiva eso no está bien, ¿verdad? Ni irrumpir en un hospital, o sea, yo realmente en eso no estoy de acuerdo. Creo que uno tiene que mantener y entender dónde puede hacer y generar su manifestación o generar y manifestar su opinión, pero no puede ser en ciertos lugares. Sí, doña Katia, hablemos un poco de la gente emprendedora, ¿verdad? La gente que tiene ganas de hacer muchas cosas y de repente son muy creativos, tienen mucho potencial, tienen muy buenas ideas y necesitan a una diputada como usted para que les diga, sí, vaya por ahí, o no, mira, que hay un hueco, o esto no le va a funcionar, mejor hágalo de esta parte, porque también un diputado significa la asesoría, ¿verdad? Que pueda dar un diputado a las futuras mujeres y hombres empresarios y emprendedores. ¿Qué podríamos hablar de este tema? Bueno, eso es uno de mis temas preferidos porque he tenido la fortuna que en Costa Rica y en Latinoamérica he apoyado como a 1.500 pymes, ¿verdad? Es uno de las cosas que más me gusta hacer y creo entender un poco mejor, y eso es otro elemento que yo quisiera tratar en el despacho. El tema de emprendimiento uno tiene que verlo desde diferentes perspectivas. Uno, necesito emprender porque del todo me quedé sin trabajo y necesito comer, ¿verdad?
Lo otro es que tengo una oportunidad y esa oportunidad me permite emprender, y lo otro es que tengo capital de trabajo suficiente y necesito invertir plata y también puedo emprender. Desde esas diferentes perspectivas yo tengo diferentes necesidades. El emprendimiento de subsistencia es un emprendimiento que requiere mucho apoyo, ¿verdad? Y es muy duro porque yo lo hago desde mi casa, con los recursos que tengo, con la ayuda de mis familiares, y ahí voy yo creciendo poco a poco. Es importante que la gente se capacite, ¿verdad? Que se entrene en lo que quiere hacer. Pero hay otro gran actor, ¿verdad? Que ha aparecido en los últimos años en el país, y es el Estado. El Estado es una piedra para los emprendedores costarricenses, de cualquier tipo, cualquier naturaleza y cualquier tamaño. O sea, la cantidad excesiva de trámites que se requieren para formalizar un negocio, solo para formalizar un negocio, y después para poder acceder al mercado, y después para acceder a fuentes de financiamiento, es realmente vergonzoso en este país. Por algo es que tenemos casi un 50% de informalidad, ¿verdad? La gente no quiere formalizarse. Entonces, temas importantes de la política pública. Creo que hay que trabajar con los gobiernos locales, es fundamental trabajar con ellos. No solamente para que den capacitación, porque sé que lo hacen, ¿verdad? Y muchas municipalidades tienen programas de fortalecimiento de emprendedores, o sea, la gente necesita ir más allá, y es que los procesos y los trámites sean más simples, ¿verdad? Poder generar muchísimas más ventanillas únicas, poder hacer que a través de la declaración jurada la gente tenga acceso a los requisitos que están solicitando. El otro gran tema, don José Antonio, que el país tiene una deuda con el sector emprendedor local, tiene que ver con accesos a mercados, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el sector agro, las ferias del agricultor, que las ferias del agricultor deberíamos nosotros potenciarla aún más de lo que son. O sea, yo quisiera poder trabajar muchísimo más para fortalecer las ferias del agricultor, que muchas trabajan con las uñas y que realmente son un mercado directo entre el agricultor y los comercializadores, y los consumidores. El otro, y es un tema que hemos venido conversando, es cómo abrimos espacios para la comercialización para los emprendedores en diferentes territorios. Y aquí quisiéramos tener un diálogo con las asociaciones de desarrollo comunal y utilizar esos espacios que son los salones comunales para que realmente se puedan convertir en ciertos días en mercados para los emprendedores de la zona. Eso sin duda, uno de los grandes temas cuando uno hace el análisis de las debilidades del sector emprendedor es el acceso a mercados. Y Costa Rica se ha globalizado tanto verdad, que a veces para los emprendedores es muy difícil acceder al consumidor final, porque estamos muy acostumbrados a comprar en grandes supermercados y en centros comerciales. Eso no está mal, es parte de ese proceso, pero la necesidad de abrir otros mercados para que la gente llegue y consuma producto local es fundamental. Y el otro gran tema, y para mí el 50% del problema del sector emprendedor tiene que ver con las fuentes de financiamiento. El sistema de banca para desarrollo necesariamente tiene que ser modificado. O sea, la forma como se otorga los créditos de banca para desarrollo, lo complejo que es acceder a los fondos de banca para desarrollo, los requisitos que se solicitan para acceder a banca para desarrollo es básicamente misión imposible para emprendedores. Salvo que usted tenga una garantía, ¿verdad? Que no todos tenemos una garantía de una propiedad o algo, y esa es como la forma más directa de acceder a los fondos. Claro, una vez que usted accede a esos fondos, realmente son fondos muy interesantes porque sí ayudan mucho al emprendedor, pero ¿cómo los hacemos más universales? ¿Cómo realmente tenemos otros actores financieros que permitan requisitos? Y esto también pasa por tener una conversación con la SUGEF, ¿verdad? Porque los requisitos solicitados realmente son imposibles a veces de completar para muchos sectores. Nada más, imagínense que el 60% de los fondos del sistema de banca para desarrollo están en bonos de Hacienda, o sea, no fueron colocados, entonces se colocaron en bonos de Hacienda. Eso es terrible después de la pandemia que nosotros hemos vivido, donde más de 200,000 pymes tuvieron que cerrar, porque básicamente no tenían cómo financiarse y quebraron sus negocios.
yo siempre dije, en lugar de haber dado un bono proteger a ciertas empresas, mejor hubiéramos generado sistemas de financiamiento para algunos sectores, por ejemplo, el sector turístico o el sector de restaurantes, que tuvieron que cerrar completamente, les hubiéramos dado un financiamiento por 6 meses, ¿verdad? Para que ellos, que fuera proporcional a su nivel de venta, para que ellos siguieran pagando proveedores y siguieran pagando empleados. Vamos a hacer el último bloque y cuando regresemos vamos a hablar sobre el analfabetismo digital y la tramitología en Costa Rica. Ya regresamos. Y hoy le quiero decir lo siguiente, empiece a soñar con ese anhelo del corazón que tiene usted. Hoy le pregunto, ¿cuál es su sueño? ¿Qué está soñando usted que no se pueda cumplir? ¿Qué está soñando usted que usted crea que no se pueda hacer realidad? Pero sí le voy a decir algo, el sueño es un motor y el motor es usted, pero este motor necesita ser alimentado de gasolina. ¿Cuál es tu gasolina? ¿Cuál es tu motor? ¿Y de qué alimentas tu motor para que puedas cumplir los sueños? Porque el sueño necesita esfuerzo. A veces no solo es soñar, sino que tenemos que esforzarnos para que este sueño se convierta en realidad. Pero no se va a convertir en realidad si usted no tiene gasolina espiritual. Ser un aprendiz profesional. Hay que tomar una decisión de que hagas a Dios tus socios financieros. El Espíritu Santo es una persona y el poder de la vida está en el plan. Entonces tienes que tener un plan para poderte desarrollar. ¿Por qué? Porque a veces el plan es tu estrategia de desarrollo, pero si usted no hace un plan primero, usted no se estructuró primero, entonces usted va a empezar a hacer a lo loco y a tomar decisiones a lo loco y no va a poder lograr sus objetivos. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es que usted haga un plan. Primero escriba su visión. Escriba lo que va a hacer y usted verá el desarrollo. ¿Por qué? Porque el poder de la vida está en el plan. De ahí viene el desarrollo. Primero haga un plan y diga, esto es lo que yo voy a hacer. A mí la gente me pregunta, ¿y qué va a hacer usted? Y yo le dije, estoy haciendo contenido, porque dentro de 4 años me voy a ir a vivir a Miami. Ese es el plan que estoy haciendo. El poder está en el plan. ¿Cuál es el plan? El plan es la sabiduría que Dios te está dando para poderte desarrollar. Entonces, Dios es tu socio financiero. Lo primero que tienes que hacer es meter a Dios en todos tus negocios, porque si usted mete a Dios en sus negocios, entonces usted va a saber que su plan se va a llevar a cabo. Tienes que insistir en tomar algo que Dios no te dio. Y es que a veces insistimos en cosas que Dios no nos dio. Y entonces queremos cosas que Dios no nos ha entregado. ¿Y qué hace Dios? Retirarnos las cosas que Él no nos entregó. Entonces, no aceptas un consejo porque no quieres crecer. Y es que hay gente que no quiere crecer y le molesta que lo aconsejen. Entonces, necesitas corrección para poder crecer. Necesitas corrección para ir al tiempo de gloria. La manera en que te vas a crecer va a ser a través de la revelación. Bien, estamos en el último bloque del programa Oficina Jurídica Virtual con el Life Coach José Antonio Tabora y estábamos preguntándole a doña Katia Cambronero para que nos hablara un poco sobre el analfabetismo digital y la tramitología en Costa Rica. Cuando dicen las dos cosas, yo me quedo, se me hace a mí como tramitología, cuando llegamos a un lugar y nos ponen 5 ventanillas y de una nos mandan a otra, de otra a otra, de otra a otra, es que, y no llegamos nunca a terminar el trámite. No, ¿verdad? La disonancia que me da es que ese analfabetismo es el que nos lleva a esa tramitología. Correcto. Sinceramente, porque Costa Rica... otro de los grandes elementos y como partido hemos llevado esa bandera es el tema de tecnología. Correcto. Costa Rica tiene una esencia que a mí me encantaría descubrir en alguna investigación, ojalá que algún académico lo haga en algún momento, para determinar por qué el costarricense tiene prospección, o sea, realmente tiene de alguna forma facilidad para el tema de tecnología. No es casualidad, don José Antonio, que nosotros tengamos grandes empresas de tecnología en Costa Rica, nacionales, ¿verdad? Y que más bien estas empresas de tecnología nacionales tengan que salir
a otros países a buscar recursos humanos. O sea, yo conozco al menos 3, 4 empresas que han sido fundadas en Costa Rica de desarrollo tecnológico, que tienen oficinas en diferentes lugares de Latinoamérica porque no encuentran la cantidad de recurso humano necesario en Costa Rica. Nosotros tenemos todas las condiciones, o habíamos venido teniendo todas las condiciones realmente para que Costa Rica se dimensione a nivel de la región como uno de los líderes en tecnología. De nuevo, tenemos un problema de trámites y de una manía de realmente del Estado costarricense, sobre todo en los últimos 8 años, de limitar el desarrollo empresarial. Y aquí pasa por un tema, por ejemplo, de la banda 5G, ¿verdad? Que por un egoísmo básicamente de una institución y un capricho de una presidenta ejecutiva, realmente no se ha liberado la 5G, donde tendríamos grandísimas oportunidades de desarrollo tecnológico y podrían llegar al país muchísima más inversión extranjera en el tema de tecnología. El tema de analfabetismo digital tiene que ver con un tema burocrático. O sea, Costa Rica tiene fondos suficientes para lograr que muchísimos más niños y jóvenes tengan acceso a sistemas que le permitan mejorar sus niveles de aprendizaje. Creo que lo que pasó con la pandemia, ¿verdad? El cierre de las escuelas en forma presencial y la falta realmente de una planificación y ejecución de acciones efectivas por parte del Ministerio de Educación, por parte del MISIT, que también lo culpo en este desastre, estando los fondos, porque había recursos para el país, pero no lograron activar ni siquiera poder tener la conectividad en muchas escuelas y colegios. Entonces, creo que ahí tenemos mucho que hacer y no es complejo. O sea, el tema es querer hacerlo y hacerlo bien y planificadamente. Costa Rica tiene dinero, don José Antonio, Costa Rica tiene dinero para invertir. Lo que pasa es que está pésimamente mal distribuido y mal usado en muchos casos. Creo que en ese tema lo que hace falta es liderazgo, ¿verdad? Creo que a nivel de política pública hay política pública suficiente. Lo que se necesita es tener un poder ejecutivo realmente y un buen ministro de educación o ministra de educación que tome esto con seriedad y que logre cerrar esa brecha digital. La diferencia que ahora existe entre las escuelas públicas y la escuela privada básicamente tiene que ver con un tema de tecnología, y asumo también el tema de tecnología como un tema de capacitación a nuestros docentes. Nuestros docentes necesitan pasar por un proceso de formación y de transformación, ¿verdad?, de su forma de enseñanza. Yo creo que como país le debemos a los docentes, le debemos sobre todo esa necesidad de tener buenos procesos de capacitación y de formación, disminuirles aún más esas cargas que tienen administrativas que no necesariamente suman al proceso de educación de los jóvenes y de los niños. Y el problema de trámite tiene que ver con una justificación. Yo lo resumo básicamente con un tema de que las instituciones utilizan los trámites para justificar su razón de ser, no más, ¿verdad? Muchas instituciones lo que hacen es, a partir de sus reglamentos, por eso le decía al inicio de la conversación, Costa Rica de pronto necesita tanta política pública, necesita buena política pública que integre un montón de cosas que andan sueltas, ¿verdad? De reglamentos, de leyes, perdón, que andan sueltas, que han generado montones de reglamentos institucionales y que tienen al ciudadano debajo del zapato con el montón de trámites que al final terminan siendo a veces un tema de criterio técnico. Doña Katia, sí, muy bien. Quería consultarle acerca de estas cosas sueltas que usted dice que andan por Costa Rica. ¿Qué pasó con el gobierno actual? Que usted diga, sí, es que tal vez debieron haber sido por acá o les faltó corregir esto, no hubo una asesoría real, les faltó implementar tal vez esto. ¿Qué piensa usted de lo que pasó y que la gente la tiene tan preocupada del nuevo gobierno? Porque la gente dice, mejor lo nuevo, lo viejo conocido que no lo nuevo por conocer. Otros dicen otra cosa, pero digamos, usted, bajo la perspectiva de una mujer madura, una mujer que acaba de ganar la diputación, con más de 20,000 personas deben ser, ¿verdad? Puesto que está ya aquí y que está entre las 6 de su partido, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? ¿Qué le faltó a este gobierno actual? Capacidad.
le faltó capacidad, le faltó una visión desde una perspectiva de desarrollo real y entender que el Estado no es un fin en sí mismo. Don José Antonio, yo insisto mucho en esto porque los últimos 8 años hemos tenido un Estado que se cree la razón de ser para el país. En realidad el Estado, la institucionalidad pública, su razón de ser es para habilitar condiciones para que los ciudadanos estemos bien y para que los factores de producción o los agentes de producción realmente produzcan y generen empleo y tengamos mejores condiciones económicas todos. Lo que pasó es que tenemos un Estado que quiso, o gente que quiso mantener el Estado con la estructura actual, sabiendo que estamos casi al borde de una quiebra técnica y quisieron seguir gastando lo mismo que ya venían gastando. Eso fue lo que pasó. Faltó falta de decisión y falta de liderazgo y dejar el cálculo político. Lo que está pasando en Costa Rica en este momento, y esto no es de estos últimos 8 años, creo que en los últimos 8 años se agravó porque no teníamos gente fuerte en algunos temas que tomara decisiones. Lo que ha pasado en los últimos 20 años es que hemos estado en un proceso con partidos políticos que necesitan mantener las condiciones actuales para perpetuarse en el poder y para poder seguir ejerciendo ese control político sobre el país sin importarles que íbamos justo a un proceso casi de quiebra y casi que de inoperancia. Ahora en la mañana estaba en una reunión con el INCOP, que para mí es una institución muy interesante en el Pacífico, el Instituto de Puertos del Pacífico, y decían, es que no tenemos plata para invertir, es que no podemos hacer el dragado, es que no podemos, o sea, porque la regla fiscal no lo permite. Y yo decía, qué locura, ¿verdad? Porque algo que tuvo que haber sido bueno, como la regla fiscal, se convirtió más bien en una camisa de fuerza para algunas instituciones, porque lo que hemos hecho es que primero está el gasto y luego después está la inversión que puede beneficiar al ciudadano. No sé si me explico con eso. Entonces tenemos que las instituciones ahora priorizan, y lo mismo creo que pasó, con, ¿cuál fue la otra institución que no podía hacer una mejora? Recope. Lo mismo dice Recope, que no puede hacer una mejora, y por lo tanto, entonces, pueden modificar en infraestructura porque la regla fiscal no lo permite. ¿Cuál es el pensamiento detrás de eso, José Antonio? Es que primero es el gasto, primero es el gasto del Estado y después es la inversión al ciudadano. O sea, eso no puede ser. La razón de las instituciones es la inversión hacia el ciudadano, pero en Costa Rica lo hicimos al contrario. Entonces tenemos instituciones que se creen un fin en sí mismo, ¿verdad? Y que están ahí solamente, básicamente por pagar salarios. A ver, y yo no tengo ningún problema. O sea, yo creo en la institucionalidad pública. Hay excelentes funcionarios públicos, muchos funcionarios públicos han participado en nuestro partido. O sea, ese no es el problema. El problema es cuando usted genera reglamentos y genera requisitos y genera política pública para convertirse en el centro, ¿verdad? De las cosas y se le olvida que usted está ahí porque usted tiene que responder a una necesidad del ciudadano. Y eso es lo que pasa en Costa Rica, ¿verdad? Mucho reglamento, mucha política pública que al final se vuelve en contra de nosotros, que somos los que tenemos que ir a pelear ahí con todo el mundo. Doña Katia, ya para terminar, hay algo que me llama poderosamente la atención, que son las mujeres políticas, ¿verdad? Hay como una tendencia empoderada de mujeres brillantes, ¿verdad? Como usted, como doña Linés Saborido, doña Natalia Díaz, doña Marisela, 3 candidatas a la presidencia de la República. Ninguna de las 3 quedó, pero llegaron hasta ahí, ¿verdad? Ya ahora están como peleando sus derechos, no solamente como ciudadanas, sino como mujeres de la política, mujeres empoderadas, mujeres brillantes, pero hay un sector de las mujeres en Costa Rica que es totalmente vulnerable, que son las mujeres agredidas, ¿verdad? No solamente física, sino verbal, emocional, sentimental, espiritual, económicamente, ¿verdad? Hablemos de este tema ya para terminar. Usted como mujer que logró, ¿verdad? Es una mujer que entró a la política y ya lo logró, ¿verdad? Va muy bien. Quién sabe si dentro de unos años vaya a tener un puesto todavía más importante en el gobierno. ¿Qué podríamos decir sobre estas mujeres que han sido agredidas? El proceso de agresión
es un proceso muy complejo donde se requiere mucho apoyo, ¿verdad? A veces uno lo puede tener en la familia y a veces no necesariamente. Yo sí creo que hay que fortalecer esos mecanismos de apoyo. Costa Rica todavía le falta en ese sentido el apoyo psicológico, el apoyo legal, don José Antonio, cuando uno está en un proceso de violencia, necesita entender cómo salir de eso. Claro. ¿Verdad? Y no solamente cómo salir, sino qué apoyo legal usted tiene. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar todavía más por apoyar a las personas, a las mujeres, perdón, cuando están en situaciones de violencia en el tema legal, pero mucho más de lo que hacemos en este momento. Y en el tema psicológico, ¿verdad? Y cómo poder llevar realmente y superar un proceso de violencia. La autonomía económica le permite a uno poderse salir de procesos de violencia, que eso no es fácil para las mujeres que tomaron la decisión de estar en la casa, que eso es igual una profesión, un trabajo igual de respetada, pero que entonces tiene usted esa dependencia económica de la otra persona que lo está violentando, y ahí es donde cuesta muchísimo más romper los círculos de violencia, cuando hay esa dependencia que uno no sabe qué hacer. Entonces ahí es donde hay que crear más mecanismos para que las mujeres realmente tomen decisión, ¿verdad?, más respaldadas para salir de ese proceso. Sin duda todavía falta mucho que hacer. Creo que un tema importante con la mujer es permitirse a ella misma reflexionar en términos de qué es lo que quiere con su vida, de buscar apoyos. A veces nosotros nos encerramos y creemos que no hay apoyos, sí existen, hay que salir y buscarlos. Y el otro gran tema importante es tomar la educación, ¿verdad?, para uno mismo, técnica o profesional, como una alternativa de salir también de círculos de violencia. Porque además la violencia se multiplica, ¿verdad? Pasa a los hijos y los hijos lo pasarán, y eso hay que romperlo. Todavía faltan muchas cosas por hacer. Creo que ese tema es delicado, profundo socialmente, ¿verdad? Y hay otro aspecto que yo rescato mucho, y es trabajar en la masculinidad del hombre, en términos de que el hombre también pueda entender que tiene una persona igual que él al frente, ¿verdad? Que no es su empleada, que no necesariamente la que tiene que darle de comer o limpiarle la casa o lavar los platos, y no tiene posibilidad de hablar ni tener una vida propia. Eso sí hay que trabajarlo muy fuertemente en Costa Rica. Yo creo que hay que abrir muchísimos más espacios para hablar de esa masculinidad más sana, más afectiva, ¿verdad? Y que desgraciadamente como sociedad no se abren muchos espacios. Creo que hay que hacerlo desde edades tempranas, trabajar con los niños, ¿verdad? Y con las niñas también, porque hay que establecer relaciones diferentes entre hombres y mujeres, una relación más de respeto, más de igualdad, y que logramos luego compartir un proceso de pareja más sano, ¿verdad? No tan nocivo para los dos. Creo que eso hay que hacerlo desde ese proceso educativo, desde la afectividad, que no deberíamos de asustarnos. No estamos hablando de un tema que sea para asustarnos, pero que sí indiscutiblemente es un tema real. Hay una violencia real de hombres contra mujeres, y los hombres y las mujeres nos necesitamos para cambiar eso. O sea, este trabajo de transformar y de evitar la violencia no es un trabajo solo de mujeres. Necesitamos que los hombres se sumen a ese esfuerzo. Yo me siento muy contenta porque cada día más jóvenes, ¿verdad?, sus relaciones con mujeres es más sana, y se entiende más, y se puede abrir diálogos en relación a las realidades de las mujeres y las necesidades de las mujeres. Pero sin duda todavía nos falta mucho por hacer. Y eso hay que trabajarlo con los niños, y con los niños debemos de trabajar mucho ese tema de masculinidad y de afectividad, y en el tema de las mujeres tenemos que trabajar mucho el tema de afectividad y de amor propio desde edades tempranas. Muchas gracias por la entrevista, doña Katia. Éxitos en estos 4 años de gobierno como diputada de la República, y vamos a estar atentos, ¿verdad?, de su
transformación y su crecimiento en la Asamblea Legislativa. Invitadísimo cuando quieras llegar por allá y también pues que nos pueda abrir espacios para comentar a la gente pues lo que estamos haciendo desde la Asamblea y las iniciativas que estamos llevando a cabo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Desde Oficina Jurídica Virtual 930 AM Radio Costa Rica habló para ustedes Life Coach José Antonio Tavora.